Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Qué bendición poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hoy te damos la bienvenida a este tu espacio Más cerca estoy, donde en medio de cualquier circunstancia que enfrentamos, en medio de las vicisitudes de cada día y en medio de los desafíos propios de la pandemia que hoy todavía azota el mundo, el Señor se acerca a través de su palabra y nos dice justamente que está más cerca de cada uno de nosotros. Podemos confiar en su poder, ya que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por compartir este espacio y por estar dispuestos a recibir la instrucción divina a través de su palabra, a través de toda la inspiración. Hoy estaremos estudiando un tema de trascendental importancia. Es el tema sobre los disidentes, grupos disidentes. ¿En qué consiste eso? ¿Qué tiene la Biblia que decirnos al respecto? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud consciente de la verdad bíblica? Porque un día tendremos que dar cuenta delante del Todopoderoso y hacemos bien en entender por nosotros mismos cada concepto, cada enseñanza y tomar decisiones muy particulares. Así que por ello estaremos estudiando este importantísimo tema. Antes vamos a orar por un grupo de personas que han estado solicitando oraciones intercesoras en favor de diferentes situaciones que enfrentan, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones judiciales, situaciones emocionales, en fin, diferentes circunstancias, incluyendo necesidades también en el orden material, económico. Vamos a presentar los siguientes nombres y casos delante del Señor. Estaremos orando por el pastor David Cornelio, estaremos orando por él, también por su familia. Oraremos también por Joan de Jesús Paula, También oraremos por Susana Torres, especialmente por la salud de Susana. También estaremos orando por Yaciri Santana Céspedes. También estamos agradeciendo al Señor por el cumpleaños de Yaciri, quien está también agradecida del Señor por permitirle un año más de vida. Rogamos al Señor que le siga dando vida y salud. También oramos por su bebé, Frangel Emilio. También estaremos hoy orando por la doctora Fermín, especialmente por su salud, por su pronta y total recuperación, de acuerdo a la voluntad del Señor. Oraremos también por Asael Fabián y familia, por Natalie Mosquea. También oraremos por Holdris Gross y familia. También por Domingo Gutiérrez, quien también pone a su familia en las manos del Señor por medio de la oración intercesora. Así que estaremos orando también por la familia de nuestro hermano Domingo Gutiérrez, por su salud, también por los planes y proyectos que tienen a nivel familiar y de forma individual. También oraremos por Manuel Tineo. Estaremos orando por la familia de Manuel Tineo y también por sus planes y proyectos. También oraremos por Jacqueline Silvestre, de igual manera por Pablo Rosario, por la salud de Pablo Rosario y también por el cuidado especial de Dios a sus padres. Así que estaremos orando de manera especial por Pablo Rosario y también por su familia, especialmente por sus padres, para que el cerco protector de sus santos ángeles se mantenga con ellos y para que el Señor le dé una pronta y total recuperación también y superar este momento a Pablo Rosario. También estaremos orando por Franklin Montaño. Estaremos orando de manera particular también por Ronnie Martínez. De igual manera estaremos orando por Nancy Arelis Fernández, por la salud de su hija. También oraremos por Melania Jiménez Tejeda, y ella pide la oración de manera especial por Ivette, también por Enríquez y por la familia de Jocelyn, también está pidiendo. Oramos también hoy por Leonor Martínez, estaremos orando por Leonor Martínez, ella pues pide la oración especialmente por su salud. También oraremos por Glenny Upia Núñez y también por su familia, por la familia Valdés, quienes perdieron un bebé. Así que estaremos orando para que el Señor le lleve consuelo y fortaleza en este momento difícil. También estaremos orando por Ana Méndez. También oraremos por Ana Mondesí y por sus 3 hijos. También por Yaneli García, quien también hoy se encuentra de cumpleaños, esperando en el Señor que también pueda recibir
los anhelos de su corazón como respuesta a sus peticiones y como gran regalo de Dios en este cumpleaños. También estaremos orando por Alma Marte, por su sobrina y una operación de emergencia que está también enfrentando en estos momentos. También oraremos por Rosana Ruiz por su salud, y oraremos también por Mercedes Aquino y también por su bebé. También estaremos orando por Noé Cornieles. Por Noé Cornieles estaremos orando por su salud, por su vida espiritual, por sus planes y proyectos, y porque siga creciendo en la gracia. Siempre también está allí conectado y compartiendo el mensaje de la palabra. Todos aquellos que aún siguen pues mencionándonos algunos casos especiales, el Señor conoce también esos casos que están ahora registrando allí, también serán presentados de manera global delante del Señor en este momento. Ya al final otros serán incluidos de manera específica, así que oremos en este instante. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Señor, en esta hora te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu amor, con el cual recibes cada petición que presentamos delante de ti, cada nombre, cada condición, cada persona. Te pido, Señor, que le asistas, que tu Santo Espíritu pueda llegar con poder a la vida de esa persona y cual silbo apacible pueda llegar hasta el lugar donde se encuentra y darle un toque sanador a los que tienen condiciones de salud. Te rogamos por cada uno de ellos. También te presentamos, Señor, las familias que son representadas en cada petición, también por los planes y proyectos. También sabemos, Señor, que tú recibes cada agradecimiento que se te ofrece en este día, que asciende como olor grato ante tu presencia. Te ruego por aquellas peticiones que no llegamos a mencionar, pero que también han sido escritas allí, por cada uno de los amigos y hermanos que en este momento están conectados y que ejercen fe en la oración que hacemos de manera conjunta, donde tú estás escuchando cada corazón que se une en este momento. Conforme, Señor, a tu misericordia, a tu bondad y sobre todo a tus planes infinitos, responde cada una de esas peticiones. Dirígenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por permanecer allí y también por tener una oración en su corazón para que sea el Espíritu Santo que nos instruya en este día al estudiar este importantísimo tema, grupos disidentes. Sumamente importante este tema. Queremos abordarlo a la luz de la santa palabra de Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre. Hoy queremos primeramente definir el término disidente. Hay personas que conocen muy bien la terminología, pero otros desconocen totalmente. Un disidente es una persona que está inconforme, que está insatisfecho, está de alguna manera en contra o apartándose o apartado de algún grupo por inconformidad con las enseñanzas, con las prácticas, con la filosofía de algún grupo, ya sea esta organización política, ya sea religiosa, ya sea de orden social, deportivo, cultural, alguien que manifiesta así su inconformidad, apartándose y separándose, es lo que constituye un disidente, una persona que está abandonando algún grupo, entidad u organización, sumamente importante. También encontramos en la palabra de Dios quién fue la primera persona en la historia del conflicto entre el bien y el mal que se presentó como un disidente, que decidió mostrar inconformidad, desacuerdo y que comenzó a apartarse de manera drástica hasta finalmente tener que tomarse una decisión definitiva con él. Estamos hablando de ese ángel excelso del que habla la palabra, llamado Lucifer. Es el primer disidente que se conoce en la Escritura. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versículo 13, dice cómo inició su idea en su mente, en su corazón, donde comienza normalmente toda disidencia. No toda disidencia, perdón, no toda disidencia se muestra de manera externa, no toda se manifiesta en forma clara, con frecuencia está germinando en el interior de una mente, de un corazón, y logra dar frutos nefastos, pero todo comienza en una mente. Mire cómo describe el libro del profeta Isaías, especialmente
en el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 13. ¿Qué cosa nos dice acerca de esta primera disidencia y también de cómo reaccionó el cielo ante la primera nota discordante, el primero que no estaba de acuerdo con lo que Dios había presentado en su palabra? Note lo que dice allí en Isaías 14, versículo 13. Isaías 14 en el versículo 13. Y leemos así lo que describe la inspiración, la Biblia, con relación a lo que pasaba por la mente, por el corazón de Lucifer. Dice: tú que decías en tu corazón. No era algo que todavía lo había compartido con los ángeles. Él se hablaba a sí mismo en su corazón. Y claro, dice que él pensaba: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, perdón, y seré semejante al Altísimo. Perdón, de nuevo. Así que en el corazón, en los pensamientos de Lucifer, estaban bullendo estos pensamientos, estas ideas de posiblemente poder hacer un mejor gobierno que el que Dios estaba representando. Y esto, claro, aparece en la palabra describiendo que toda rebeldía, todo descontento, todo desacuerdo, primero nace en una mente, en un corazón. Esto fue lo que ocurrió con Lucifer, que no estuvo de acuerdo con la manera en que Dios manejaba el universo, con la manera en que él era dirigido, y decidió entonces rebelarse contra ese sistema de cosas. Sabemos que luego entonces él no queda allí. La Biblia presenta en el libro del profeta Ezequiel que su descontento, su desacuerdo, su disidencia se hizo patente, visible, y entonces logró conquistar a una gran cantidad de ángeles que se unieron con él. De paso, toda disidencia en el fondo busca aliados, busca seguidores, y esto es parte de lo que confirma o afirma a las personas en sus ideas, en sus posturas y también en lo que propiamente es su disidencia. Mire lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Específicamente, sí, en el versículo 14. Ezequiel 28, 14. Nota lo que dice la palabra. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos. Muchas veces se escucha decir a una persona, este individuo, o este hermano, o este miembro de esta organización, todo lo hacía bien, hasta que de repente salió con algunas ideas que solo él podía pues argumentar, y entonces con frecuencia ese fue el principio, el inicio de una gran rebeldía. Noten lo que dice aquí la palabra de nuevo, porque él era perfecto en todos sus caminos. Ezequiel capítulo 28, verso 15 ahora. Dice la palabra: perfecto eras en todos tus caminos. Verso 15. Desde el día en que fuiste creado, hasta que de repente se halló en ti maldad. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Y claro, la expresión contrataciones aquí en el original significa chismes. Así que a causa de la multitud de las ideas, de las murmuraciones, de los chismes que él comenzó a esparcir entre los ángeles, dice, a causa de esa multitud fuiste lleno de iniquidad, o sea, un pecado interno, y pecaste. El pecado de Lucifer justamente consistió en esa rebelión interna, en esa disidencia que ahora se manifestó hacia los demás ángeles, que comenzaron también a mostrar su desacuerdo contra el gobierno de Dios.
logró convencer a una tercera parte de los ángeles de sus ideas en un ambiente donde todo era perfecto. Los cuestionamientos de Lucifer tuvieron efecto. Piensa por un momento, amigo y hermano, ahora, en un mundo donde ninguno de nosotros es perfecto, ¿cuántas faltas no podrán encontrarse o argumentarse para promover cualquier tipo de disidencia? Sin embargo, encontramos que desde esa primera disidencia siempre ha habido heridas, ha habido fraccionamiento y ha habido resultados nefastos para aquellos que finalmente se colocan del lado de la disidencia. Y es por eso que es importante ver este tema a la luz de la palabra. Hubo en algún instante, luego de darle la oportunidad a Lucifer y a su grupo, hubo en algún instante que tomar una decisión mayor. Dios reunió el concilio celestial y tomaron la medida de que para proteger a los demás ángeles, para proteger los demás habitantes del universo, había que separar en forma definitiva. Ya eran enemigos internos Lucifer y sus ángeles mientras permanecían en el cielo. Y como dice la inspiración, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Así que Dios decidió tomar la decisión, así como cuando se extirpa el cáncer de un organismo, para proteger, para impedir que las células malignas sigan conquistando a todas las demás y dañando tejidos y otros órganos en su proceso de metástasis. Por eso el Señor decide extirpar el cáncer desde el cielo. Extirpó ese cáncer, extirpó a Lucifer y a sus ángeles. Ese grupo que había promovido la disidencia, el descontento, el no estar de acuerdo con lo que Dios había planteado y con la forma como Dios dirigía todo, finalmente tuvo que ser separado con dolor para toda la familia celestial, sobre todo porque esto no se había conocido. No había precedentes en la historia del universo. En toda la eternidad ninguna criatura se había rebelado así contra su creador. Y entonces encontramos de qué manera Dios trata cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay pecado, cuando hay cosas que no van en forma correcta. Dios tiene una manera de tratar. Y vemos la manera que lo hace en la historia con su pueblo. Veamos cómo Dios trata cuando hay problemas, dificultades y hasta pecados dentro de su pueblo, que pueden surgir en cualquier instante, porque el pueblo de Dios está compuesto por personas que son falibles. Y note lo que dice entonces la palabra, cómo relata esta interesante historia en el libro Primero de los Reyes, capítulo 18. Libro Primero de los Reyes, capítulo 18. Mire qué interesante lo que se presenta aquí en la palabra. Libro Primero de los Reyes, capítulo 18, y veamos desde el versículo 20. Libro Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la gran apostasía en que estuvo inmerso Israel en los días del profeta Elías. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? El pueblo estaba contaminado, no una parte, no en algunos lugares. El pueblo estaba contaminado, prácticamente la nación toda. ¿Por qué? Porque el rey Acab, el rey de Israel, el rey de ese pueblo del Señor, se había casado nada más y nada menos que con Jezabel, una hija del rey de los Sidonios, que servían a Moloc, a Baal, a Astarte y a todos los dioses falsos de la antigüedad que eran abominación al Señor, todo ese tipo de idolatría. Ella lo enseñó al pueblo. Y por orden de Jezabel, el rey Acab destruyó prácticamente todos los altares del Dios vivo, los altares donde se servía a Jehová. En algún instante el propio Elías pensó que solo él quedaba de parte de Jehová. Y claro, había una apostasía nacional, una apostasía en prácticamente todo el pueblo de Dios. Muy bien pudo el Señor tomar la decisión de desechar ese pueblo. Y al único o a los únicos que estaban en lo correcto decirle: salgan de ahí. Vengan, salgan de ahí, abandonen ese pueblo que yo lo voy a colocar en un mejor lugar. Sin embargo, no fue esta la actitud que Dios asumió, sino que Dios decidió ir y confrontar el pueblo. Dios decidió trabajar en el pueblo, porque finalmente los que habrían de ser salvos serían de ahí, de ese pueblo. Dios no desechó al pueblo. Mire de paso lo que dice
en el libro Primero de los Reyes, aquí en el capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, a los falsos profetas, los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Y acercándose al profeta Elías, todo el pueblo, Elías le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, el que es el verdadero Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Pero aquí usted ven todos los demás profetas de Baal. Así de generalizada estaba la apostasía. Sin embargo, Dios utilizó al profeta Elías para crear un despertar en el pueblo. En ese mismo monte Carmelo, Dios manifestó su gloria, demostró que Él era el verdadero y único Dios. Y desde allí partió el profeta Elías por orden de Jehová para aniquilar a todos los falsos profetas, para limpiar al pueblo de Dios de aquellos que habían desviado de la sana doctrina. Esa es la forma como Dios utiliza cualquier persona que tenga algún tipo de discernimiento particular para notar algo incorrecto que hay, para corregirlo. Pero Dios no actúa de otra manera abandonando su pueblo. Dios de ninguna manera promueve lo que es la disidencia de su pueblo, de su iglesia. Ahora noten ustedes, en la Biblia aparece otro ejemplo muy interesante, donde aparentemente Dios le está diciendo: sí, márchense de aquí. Mire, está este ejemplo en Éxodo capítulo 32. Veamos lo que dice la Biblia. Un ejemplo muy interesante de lo que llegó a ser en su momento también la apostasía en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, allí en el desierto. Note lo que dice Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, una experiencia del pueblo de Israel bien dramática. Mire lo que dice cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Dice Éxodo 32, y el versículo que está antes de Éxodo 32, el último del versículo 31, dice: y Jehová dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Verso 1 del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos lo que le ha acontecido. Ese varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Noten, se habían olvidado incluso de que fue Jehová que lo sacó con mano poderosa y brazo extendido. Decían ahora que fue Moisés. Estaban señalando a la gente humana. Y entonces dice el verso 2 que Aarón les dijo: oh sí, muy bien, aparten los zarcillos de oro que traen en sus orejas vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, traédmelos. Así se había contaminado el pueblo estando en Egipto. Tenían toda esa carga de joyas. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, esos de oro que traían en sus orejas, y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición, que conocemos como el becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Oiga, qué nivel de apostasía llegó. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Anoten, ellos pensaban que estaban sirviendo a Jehová a través del becerro de oro. Noten cómo aún con el nombre del verdadero Dios se puede estar sirviéndole a un ídolo por servirle o adorarlo en la forma incorrecta o equivocada. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz. Allí ocurrió todo ese desorden. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés se percató de esto que estaba ocurriendo, porque Jehová se lo dijo: desciende rápido, porque el pueblo, y mire cómo Dios le habla. Como ellos dijeron que fue Moisés que lo sacó, ahora Dios le dice: mire, ese pueblo que tú sacaste se ha rebelado, allá abajo están en idolatría. Como diciendo: me estoy desentendiendo de ellos. Y entonces dice la palabra de Dios en el versículo 10:
Ahora pues déjame, le dice el Señor a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación más grande. Aquí Dios le estaba proponiendo a Moisés, ¿qué tal si yo destruyo al pueblo? Tú te apartas del pueblo, o sea, te conviertes en un disidente y yo de ti hago una nación poderosa, hago un pueblo más fuerte, un pueblo más puro contigo, porque esa gente se ha apartado, esa gente me ha abandonado. Aparentemente Dios le estaba diciendo que tomar el camino, ¿verdad?, de la disidencia. ¿Y qué hace Moisés? Porque Dios realmente lo que estaba era probando a su siervo Moisés, probándolo a ver si estaba dispuesto a que Dios destruyera el pueblo. Y entonces allí, mire cuál fue la reacción de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Mire, aunque Jehová le dijo, ese es tu pueblo que tú sacaste, ahora él le dice, no, no es mi pueblo, es tu pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová se encenderá tu ira contra este tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han los egipcios de decir y hablar? Para mal los sacó, para matarlos en los montes, para eso fue que los sacó, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Y mira el llamado que Moisés le hace a Dios. Está intercediendo, teniendo una oración intercesora por el pueblo, por un pueblo apóstata. ¿Ves la actitud cuando ves que hay apostasía, que hay algo que no anda bien? Orar por eso, interceder delante de Dios. Moisés puede decirle, oh sí, envíale un rayo y mándame un grupo mejor, un grupo más puro, más sano. No de esa gente pecadora, idólatra. Y entonces le dice Moisés en la oración intercesora, vuélvete, Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. Oiga, Moisés le está pidiendo a Jehová el Señor que se arrepienta. Y claro, ya el mismo Dios le había dicho a Moisés que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí está utilizando Moisés un antropomorfismo. Es una figura literaria que le atribuye a Dios cualidades como si fueran humanas, ¿ve? Y por eso le dice, arrepiéntete, vuélvete de ese camino, de ese mal contra tu pueblo. Y realmente esto, realmente podemos ver cómo Dios miró enternecido a Moisés, no porque estas palabras fueran las que lo convencieran de perdonar al pueblo, ya el pueblo estaba de hecho perdonado por el Señor, sino porque Moisés había pasado satisfactoriamente la prueba. Esto era lo que Dios quería ver en Moisés, que estuviera dispuesto a morir por el pueblo. Y no hemos visto nada todavía. Mire lo que dice. Acuérdate, le dice Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales le hiciste juramento por ti mismo, y le has dicho, te multiplicaré y tu descendencia a poseer la tierra. En fin, en el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió. Ven otra vez el antropomorfismo, esa figura que le atribuye, esa figura literaria que le atribuye a Dios como si fuera una característica humana. Se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer al pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Ya usted sabe, Moisés también llega a reprender al pueblo, llega a reclamarle al propio Aarón que se prestó para desviar al pueblo. Claro, Aarón tenía su excusa, dijo que fue que él tiró el oro y el becerro salió saltando, pero no fue así. Él fundió, hizo un becerro de fundición. La Biblia dice que le dio forma con buril, fue algo que le costó un gran trabajo al propio Aarón hacerlo, pero con esto dio una muestra de debilidad como líder, como dirigente, desviando así el pueblo, haciendo caso al clamor del pueblo por hacerse un ídolo delante de ellos. Y claro, Moisés todavía no había terminado su intercesión, entendía que Dios estaba todavía irado con el pueblo, y entonces mire lo que le dice en el versículo 31, capítulo 32, pero en el versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová, otra vez volvió a orar por ese pueblo apóstata, volvió otra vez Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, orando intercesoramente, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Ya note que él no le dijo, no es tan grande lo que hicieron, no, hicieron un gran pecado. Lo reconocía, no tapaba el sol con un dedo, cometieron un gran pecado porque hicieron dioses de oro. Es un gran pecado, una abominación a Jehová. Pero te ruego, le dice en el verso siguiente, que perdones ahora su pecado
Y si no lo vas a perdonar, Señor, bórrame ahora del libro que has escrito. ¡Wow! ¡Qué desprendimiento el de Moisés! ¡Qué gran ejemplo! Como creyente, como miembro del pueblo de Dios, estuvo dispuesto no a separarse, no a irse, no a provocar una disidencia con algún grupo, no apartarse él del pueblo de Dios, sino estar dispuesto a quedarse en el pueblo hasta las últimas consecuencias, intercediendo por el pueblo, clamando por el pueblo, estando dispuesto hasta él sacrificar su propia salvación en favor del pueblo, porque es el pueblo de Dios, es la heredad del Señor, aunque estaba en apostasía, aunque estaba andando por caminos cerrados, en plena rebeldía, en plena idolatría. A pesar de eso, era el pueblo de Dios. Y ese amor que manifestó Moisés por el pueblo de Dios, estando dispuesto a que hasta que su nombre fuera borrado, pero para salvar y darle otra oportunidad al pueblo, eso solo se revela en la persona de Cristo, que estuvo dispuesto a sacrificarse por todos. Por eso, los que finalmente estarán en la presencia de Dios y del Cordero sobre el mar de vidrio en la patria celestial son personas no que decidieron irse por el camino más fácil, no que decidieron apartarse del pueblo de Dios por tal o cual idea, sino aquellos que estuvieron como Moisés y como Cristo, a sacrificarse por el pueblo, a quedarse con el pueblo, a interceder y orar para que Dios perdonara al pueblo y para que cambiara de actitud. Por eso los redimidos, dice el libro de Apocalipsis, que cantarán el cántico de Moisés, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Los dos que estuvieron a sacrificarse por el pueblo, que estuvieron dispuestos, si era necesario, a morir, pero para que el pueblo lograra realmente salvarse, para que el pueblo tuviera otra oportunidad. Es el tipo de actitud que se espera de aquellos verdaderos hijos e hijas de Dios, que son parte del pueblo de Dios, no porque sea perfecto, sino porque sirven a un Dios perfecto, porque enseña una verdad perfecta que es bíblica, pero no porque está compuesto por hombres y mujeres perfectos. Son seres humanos que necesitan reavivamiento, reforma, arrepentirse cada día, pero es la heredad del Señor. Y es de aquella que Él nos da la amonestación correcta y que con frecuencia nos prueba cuando estamos frente a situaciones, problemas, dificultades, a algún error que comete el pueblo. Ahí el Señor nos prueba, como hizo con Moisés. ¿Quieres irte del pueblo? ¿Quieres irte a formar un mejor grupo? Dios nos prueba de esa manera y espera que pasemos la prueba, o que si hemos cometido el error de apartarnos, volvamos a tiempo. Volvamos en el nombre del Señor antes que sea demasiado tarde, porque Dios tiene un pueblo aquí en la tierra, un cuerpo visible que es donde Él trae esas ovejas que están en el pueblo invisible, en aquellos que no conocemos, pero que sí Dios lo conoce. Él lo trae a su pueblo visible, a su rebaño, a su redil. Pero no solo esto nos enseña la palabra sobre el sacrificio de Moisés. En Números capítulo 16 vemos algo sumamente interesante mientras proseguimos en este tema, que veremos algunos aspectos que presenta la palabra en forma dramática. Números capítulo 16 tiene la siguiente enseñanza. Números 16. Note que aquí está hablando de varios personajes que en un momento decidieron incitar una disidencia dentro del pueblo de Dios. Y mira lo que dice: Coré, hijo de Ixtar, hijo de Coat, hijo de Leví, y sigue allí hablando, con él se juntaron 250 varones, siempre en la disidencia, atrae a un grupo, convence a algún grupo de personas para rebelarse contra el sistema imperante, para rebelarse contra la organización, para rebelarse contra el pueblo. Y esto fue lo que hicieron Coré, Datán y Abiram. Pero Coré fue el responsable. Siempre hay un ingrediente activo. Alguien descontento, alguien que siente que ha sido herido, alguien que siente que ha sido desplazado, que no le han dado el lugar que él cree que merece tener, alguien que su ego no le permite estar en los límites del pueblo de Dios, siente que no cabe en la iglesia, que no cabe en el pueblo de Dios y dice: yo tengo que irme fuera. Y para ello tiene que arrastrar a algunos detrás de sí,
debe tener seguidores para convencerse él mismo de que es un líder. Comienza, como hizo Lucifer en su momento, a esparcir su descontento, a decir que lo trataron mal, que fueron injustos con él o con ella, que no le dieron el lugar que se correspondía, que realmente a él lo envidiaban o a ella realmente de alguna manera le hirieron. Busca la manera de que lo vean como una víctima. Y esto fue lo que hizo Coré y los que hicieron su compañero también, Datán y Abiram. Presentaron como que Moisés y Aarón los habían desplazado y que ellos también tenían dones y que podían desempeñar el cargo. Con ello estaban cometiendo un pequeñito error. Y es que se estaban olvidando de que es Dios quien dirige a su pueblo. No es un ser humano. Y es Dios el que está al control. Y cuando usted se rebela contra lo que Dios ha determinado o permitido, usted entonces se está colocando en lugar de juez. Un lugar que solo le corresponde al Señor. Y ese fue el error grave en el que cayeron Coré, Datán y Abiram y todos esos príncipes que le siguieron. Claro, recuerda que para convencer a un grupo de personas se necesita tener un error o una mentira que se parezca tanto a la verdad. Los conceptos deben ser tan sofisticados, tan bien armados que parezca que es cierto. No fue por casualidad que Lucifer logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles, que Coré, Datán y Abiram lograron convencer a más de 200 príncipes de la congregación, gente de renombre, gente que estaban en lugares de gran eminencia y que decidió utilizarlos también en su rebelión. Esto es una característica común de la disidencia, donde hay descontento, donde siente la persona que ha sido herida, que no se le ha dado buen trato, que realmente merece algo más. O sea, el concepto de creer que se merece más, el concepto de creer que no se le está dando todo lo que corresponde, ese sentido de ese ego, ese superego, que entiende que necesita ocupar un lugar más elevado, que necesita ocupar un lugar más destacado, que deben darle cosas, que deben darle reconocimiento. Eso es lo que normalmente hace que surja el germen de la disidencia en el corazón de una persona, y una vez una persona lo tiene, entonces esparce esa raíz de amargura, una raíz de amargura que afecta a todo lo que están alrededor. Y hay gente que comienza a manifestarse y dice, es cierto, eso fue injusto, no debe ser. Y comienzan a esparcir esas cosas y eso logra envenenar toda la atmósfera y a todo aquel que participa de ese espíritu de disidencia, de ese espíritu de descontento. Sumamente importante. Sabemos la manera como Dios reaccionó. No le dijo, mira Moisés, yo tienes razón, tú ya tienes mucho tiempo allí dirigiendo, porque fue lo que ellos dijeron, basta ya de vosotros, ¿qué tanto tiempo la misma persona? Basta ya de vosotros. Y Dios le dijo, pero no es a ti que te han desechado, no es contra ti que están peleando, realmente es contra mí, porque soy yo que dirijo el pueblo. Fue la actitud y la respuesta del Señor. Y Dios le dijo, yo voy a mostrar mañana cómo es que yo trabajo. Y al otro día tú conoces la historia de cómo la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram y a todos los que estaban en rebelión contra ellos. Todos los que estaban en rebelión contra Dios y contra el liderazgo que Dios había impuesto. Hay mentalidades que les resulta mucho el someterse a liderazgo, someterse a reglamentaciones, someterse a regulaciones. Prefieren estar en grupos apartados, grupos disidentes, donde ellos pueden hacer y actuar como ellos quieran, donde no tienen que seguir reglas específicas, donde no tienen que ser fiscalizados, donde no tienen que recibir ningún tipo de auditoría, donde pueden actuar a sus anchas. Prefieren eso que estar en un pueblo organizado donde Dios ha establecido la forma en que se debe trabajar, funcionar y manejar todas las cosas. Prefieren hacer tienda aparte, porque eso les resulta más desde el punto de vista de su ego y desde el punto de vista material también les resulta mejor hacer casa aparte, apartarse, formar grupos disidentes. Y como siempre hay personas que participan de ese espíritu de descontento,
que en algún momento, aunque ellos fueron los que fallaron, los que pecaron, los que cometieron el mal, no querían que le aplicaran algún tipo de disciplina, algún tipo de medida eclesiástica, y se pintaron como víctimas, se presentaron como los que estaban siendo ofendidos. Entonces hay gente que se identifica con ellos. Nota que aunque Lucifer fue la primera nota discordante en el universo, donde antes de su rebelión todo el universo pulsaba en armonía y en gloria al Creador, aunque fue el primer ente malo, el primer ente de pecado, sin que nadie más lo contaminara a él, donde no había excusa para el mal, él logró convencer a la tercera parte de los ángeles. Eso te dice a ti que cuando alguien se rebela contra el pueblo, contra el sistema, contra la iglesia, cuando alguien se rebela, siempre habrán personas que lo van a ver como víctima, porque él es uno contra todo el sistema. Así que imagínate cuando vieron ese ángel, que no hay que decir que tenía un rostro como si fuera inocente, así se presentaba el Lucifer, quien todavía como diablo, dice la palabra en 2 Corintios 11:14, que se presenta como ángel de luz, y eso es ahora, miles de años después de su rebelión. Imagínate cuando todo esto estaba comenzando, y él decir, sí, Dios porque tiene más poder, él porque es el dueño de todo, por eso me quiere aplastar. Se pintó como víctima y hubo quien le creyó. Imagínate aquí, en este mundo que está compuesto por seres humanos, el pueblo de Dios, un pueblo que no es perfecto porque está compuesto por gente imperfecta, donde más van a encontrar falta, señalamiento, pero nunca habrá una excusa, bíblicamente hablando, no habrá ningún tipo de excusa para rebelarse contra el pueblo de Dios, contra el liderazgo que él ha impuesto. Nunca habrá la más mínima excusa para alguien apartarse del pueblo de Dios. No lo hizo Elías. No lo hizo Moisés en momentos cuando la apostasía estaba generalizada, era innegable, la idolatría era tangible, era palpable, no la idea de alguien que dijo, a mí me pareció que vi algo que hicieron diferente, a mí me pareció que usaron una música distinta, a mí me pareció que usaron tal cosa que no se debe usar. No fue así. Era idolatría tangible, material allí, palpable, innegable. No era la percepción individual de alguien, no era la opinión de una persona, no era una idea subjetiva, era algo objetivo. Estaba allí el becerro de oro, estaba allí la imagen de Baal, de Acera, de Moloch, estaba allí la adoración falsa, todo estaba allí, una rebelión manifiesta. Sin embargo, Dios no le permitió, no les motivó tampoco a apartarse del pueblo, todo lo contrario. Probó a su siervo Moisés, como indica el libro Patriarcas y Profetas. Dice allí que Dios estaba probando a su siervo Moisés. Y Moisés aprobó esa prueba, la aprobó en una forma interesante. Así que veamos ahora lo que nos dice la palabra también en Judas. Judas capítulo 1, en el versículo 5. Vayamos así al penúltimo libro de la Biblia. Judas, la carta de Judas. Carta de Judas, capítulo 1, en el versículo 5. Mira lo que nos dice allí la palabra. Sumamente interesante este concepto que aplica aquí. Dice Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 5 dice, mas quiero recordaros, hermanos, ya que una vez lo habéis oído y lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Aquellos que en el desierto se rebelaron, murmuraron. Dios lo desechó a todos en el desierto. Se encargó de sacarlo. ¿Por qué dice que no creyeron? Porque cuando una persona se rebela contra el sistema impuesto por Dios en su iglesia, cuando atenta o sencillamente se va hacia la disidencia del pueblo instituido por Dios, lo que está creyendo es que Dios ya no está dirigiendo al pueblo. No cree que Dios está en la dirección de su pueblo. Porque si lo creyera, permitiera que Dios actuara en la forma como Dios sabe hacerlo y como va a hacerlo. Pero al no creer ya que Dios está dirigiendo al pueblo, entonces se rebela, entonces se torna disidente. Y por eso aquí está recordando. Quiero recordarles eso. Es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, también aquellos que abandonaron su propia morada, que se fueron con la disidencia, Dios los ha guardado, los ha reservado en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el día del juicio. ¿Qué tipo de personas son estas que siempre participan?
de la disidencia. Aunque entre ellos hay personas ignorantes que no saben realmente en lo que están, y cuando descubren la verdad se apartan de la rebelión y vuelven al pueblo de Dios, pero en su mayoría los que están conscientes de hacia dónde se está yendo, mira lo que dice la palabra en esta misma carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 12. Y mira cómo lo presenta la Nueva Versión Internacional. Dice, estos son individuos. Estoy leyendo en Judas 1:12, en la Nueva Versión Internacional. Dice, estos individuos son un peligro oculto. Escucha lo que está diciendo la palabra. Para este tipo de personas que actúan en la disidencia. Estos individuos son un peligro oculto. Son una mancha. Buscan su propio provecho. Claro que las personas a veces no perciben esa parte de la historia. Buscan su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento de un lado para otro. Son árboles que no dan fruto, aunque deberían darlo. ¿Por qué deberían darlo? Sí, porque ellos están criticando todo del pueblo de Dios. En ellos debieran verse buenos frutos. Ellos debieran hacer la obra que ellos entienden que no se está haciendo. Pero de ninguna manera, lo que menos realizan es la obra del evangelismo, buscar las almas perdidas. No, todos sus cañones lo enfilan en contra del pueblo de Dios. ¿Y quién es que hace eso? El diablo. Ese es siempre el que está en contra del pueblo de Dios. Y todo aquel que enfila sus cañones contra el pueblo de Dios está participando del mismo espíritu. Dice, están doblemente muertos. Termina diciendo la cita de Judas 1:12. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Así define ese tipo de grupo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos que mayormente se ven? Bueno, al principio, muchos de los que participan de la disidencia, del movimiento separatista, al principio no se identifican como tal. Al principio, de hecho, no muestran su verdadero carácter. Lo mismo dice de Lucifer, que al principio no mostró cuál era su carácter, qué era lo que él quería. Al principio mostraba como que su interés era que se hicieran las cosas bien, que el gobierno del cielo fuera mejor, que hubieran mejores leyes. Todo eso quería el enemigo. Al principio los disidentes no muestran el verdadero carácter. No se muestra el tiempo después que se separan. Comienzan a aparecer señales como poniendo fechas para eventos futuros. Cometen un pecado, son valorados en una forma muy especial por sus dirigentes, sí, cuando cometen una falta, porque son seres humanos y en algún momento van a cometer una falta, y más desprendidos del pueblo de Dios. Recuerdo un grupo separatista, un grupo que se separó, un grupo antitrinitario, grupo disidente, se separó aquí en Santo Domingo, en la parte de la autopista Las Américas, y hasta lograron fundar una iglesia por separado. Y su líder, el que lo sacó, el que los convenció del error, pues finalmente abandonó la esposa y se unió con otra en adulterio y siguió allí dirigiéndole. Y cuando algunos de los hermanos, queriéndole abrir los ojos, le dijeron, pero ¿y todavía ustedes siguen creyendo en que él es realmente el que le está diciendo la verdad? Miren los frutos. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Y le dijeron, eso no es nada. David pecó también y Dios lo perdonó. O sea, oigan a qué nivel de infatuación llegan las personas cuando se van tras el error. Están dispuestos a cuestionar la más mínima falta al liderazgo que está dentro de la iglesia del Señor, pero le están dispuestos a perdonar o pasar por alto cualquier falta, por grave que sea, a aquellos que ya le han lavado su cerebro, a aquellos que le han arrastrado, como hizo Lucifer con su grupo, y que los convencen que ya han ido demasiado lejos. Mire lo que dice la inspiración. Hay un libro que tiene un consejo muy interesante. El libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 449, dice lo siguiente. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque eso significaría apostatar de la verdad. Escuche lo que dice la inspiración. Abandonar la iglesia, formar un nuevo grupo, formar una nueva organización, eso significa apostatar de la verdad. Y note cómo termina la cita. Estos, los que participan en ese movimiento de disidencia, estos maestros siguen la antorcha que ellos mismos encendieron.
obran de acuerdo con su propio juicio independiente, un juicio independentista. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean, desequilibrados mentales. Oiga cómo la inspiración retrata el cuadro. Sé que la mayoría conoce personas que finalmente logran situarse de ese lado. Después de todo el ataque contra el pueblo de Dios, de emprender sus cañones contra la iglesia del Señor, después de eso logran salir con cosas tan raras y tan extrañas que usted misma dice, esa persona ya no está pensando bien. Esa persona, ella misma, una vez decía que esto no se debía hacer, mira cómo lo está haciendo. Decía que tal cosa no se podía inventar o predicar, mira cómo lo está haciendo. Pero es que llegan a ese punto donde Satanás quiere llevarlo a que sean desequilibrados mentales. No se extrañe de ideas raras que puedan surgir, porque están separados de la fuente, no están unidos al cuerpo de Cristo, y fuera del cuerpo de Cristo no le puede aguardar ninguna cosa buena. En 1 Juan 2:19, mire lo que dice sobre estos grupos disidentes el apóstol Juan. 1 Juan, capítulo 2, versículo 19. Mire qué interesante lo que él dice sobre esos disidentes que se han apartado. Dice, salieron de nosotros, qué interesante, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esto es importante. Yo sé que con frecuencia usted puede orar y oramos por esas personas para que si todavía queda algo de sensibilidad, si todavía no han llegado al punto de no retorno, en esa infatuación, en ese fanatismo, que el Espíritu Santo logre hablarle y puedan volver y puedan obtener la salvación, puedan afirmar sus pies en la verdad. Pero en la mayoría de los casos no va a ocurrir, en la mayoría, pero como no sabemos quién sí, quién no, sigamos orando por todos ellos. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que dice Juan? Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se quedan con nosotros. Porque vimos cómo Elías se quedó en el pueblo hasta que corrigió todo el error que él entendía que había y que Dios mismo le mostró. Moisés estuvo dispuesto a sacrificarse por el pueblo, y todos los que participen del mismo espíritu en el pueblo de Dios en el tiempo del fin lograrán entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Por eso dice, se fueron de nosotros, no eran de nosotros, hubieran permanecido si fueran de nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, que no son todo lo que están, ni están todo lo que son. La misma inspiración dice que Dios permite que a veces lleguen hasta herejías, falsas enseñanzas que se levantan con uno, con otro, para zarandear al pueblo, para que se lleven lo que no es trigo, para que se lleven lo que es cizaña, para eso finalmente. Pero note que lo que también nos dice Hechos, esta cita es posiblemente una de las más importantes de todas, dicha por el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Mira cómo la disidencia estaba fermentando desde los días del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, y vamos a ver específicamente desde el versículo 28. Sumamente importante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, Hechos 20:28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, os ha puesto como dirigentes, os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, la iglesia. Porque yo sé, atención lo que dice Pablo, yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oiga lo que Pablo está diciendo a los ancianos que estaban allí congregados, a los líderes, los obispos del pueblo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, siempre son cosas perversas, ¿para qué? Para arrastrar tras sí los discípulos. Note que siempre que alguien se levanta criticando, cuestionando, murmurando, como hizo Coré en la antigüedad, es para arrastrar gente detrás de sí, para sentirse líder, para tener gente que lo apoye, gente que le siga, gente que le haga creer que está en lo correcto, para tratar de alguna forma de fraccionar al pueblo del Señor, para arrastrar tras sí discípulos. Sumamente interesante. Ahora mire también lo que nosotros encontramos en la inspiración con relación a todo esto que el enemigo de alguna manera
en algún momento siempre trata de causar dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque el plan del enemigo, el plan claro del enemigo es atacar al pueblo de Dios, y si logra atacarlo con alguien internamente, él sabe que logra un mayor efecto. Por eso Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles, porque él era uno de los ángeles. Si hubiera sido alguien que va desde el espacio exterior, va desde otro lugar, no los convence, pero era alguien que estaba ahí dentro, que los conocía. Por eso dice la inspiración repetidas veces que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, porque hay personas que se levantan con ideas raras. Hay que tener el radar siempre bien activado para descubrir el error y vencerlo en el nombre de Cristo. Mire lo que dice, por ejemplo, la inspiración en el libro Evento de los Últimos Días. Escuche esta última cita. Evento de los Últimos Días, en la página 48. Dice la inspiración: no hay necesidad de dudar. Por si alguien duda, dice, pero es que yo veo tanta... No hay necesidad de dudar, ni de temer que la obra de Dios no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. Si hay que realizar ajustes, aún en la plana mayor, en la plana directiva de la obra, aún en la conferencia general, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe, oiga cómo termina diciendo, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto seguro el noble barco que lleva al pueblo de Dios. No pierda la fe. Por lo siguiente que dice la cita: cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas, a emitir juicio contra ella y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. ¿Escuchó a alguien cuestionando, diciendo, la iglesia hace esto, pero yo no estoy de acuerdo? Desde que usted escuchó eso, porque esa persona está pesando la iglesia en sus balanzas humanas, ya usted sabe que Dios no está dirigiendo a esa persona. Así de rápido, para que no le dé tiempo a que le vaya a confundir su mente. Está en el camino equivocado, dice la inspiración. El consejo del apóstol Pablo: no pierda la confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, así sea paciente. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice Jesús en Lucas 21, 19. Y en Hebreos 10, 37 dice, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mientras tanto, el que retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y avanzan para salvación. Doy las últimas citas. Evento de los Últimos Días, página 48. Evento de los Últimos Días, página 48. También Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. También Evento de los Últimos Días, página 47. Alguien pregunta, si una persona, por ejemplo, le expresa a los dirigentes lo que considera que está mal en su iglesia, en esa administración, en ese caso, ¿es un disidente? No, porque está dentro de la iglesia, está, me imagino, usando el canal adecuado para decirle, mire, yo considero que esto está mal, que esto no se debe hacer así. Eso es lo correcto, que cuando uno ve que algo está mal, porque muchos ojos ven mejor que dos, y usted le dice, mira, y no solo te estoy señalando que esto no se está haciendo bien, yo estoy dispuesto a ayudar. ¿En qué puedo ayudar? Porque hay personas que son muy finas en detectar donde hay un problema o un error o algo está mal. Son muy finos señalando la falta, pero no están dispuestos a hacer nada, a cooperar con nada, y la falta cualquiera la puede ver. Cualquiera puede ver donde hay falta, donde algo no se está haciendo exactamente perfecto, pero ¿cuántos están dispuestos a colaborar? Así que si la persona que señala que algo se está haciendo mal, está también dispuesto a cooperar para que se haga mejor, y parte es el consejo que está dando, está en el camino correcto. Lo que no está bien es decir, esto aquí está tan mal que me voy a otro lado. Eso no, porque ya eso sí constituye disidencia y no debemos participar de ese espíritu, porque Dios está al control y Él purificará a su pueblo, y una vez purificado y zarandeado, entonces descenderá el poder
de la lluvia tardía con el que proclamaremos el último mensaje de misericordia. Que Dios te bendiga y fortalezca tu fe y te conserve dentro del pueblo del Señor. También los reformadores. Alguien pregunta si acaso los reformadores, Martín Lutero, Zwingli o Calvino, si esa gente realmente fueron disidentes. Debes recordar, si has leído la historia, los que han leído la historia de la Reforma, notarán que esta gente quisieron de alguna manera transformar lo que ellos entendieron que estaba incorrecto. Y ellos, basados en la palabra, o sea, no desde afuera, basados en la palabra, estaban defendiendo ciertas posturas y por defender la palabra, entonces ellos fueron finalmente expulsados, fueron separados, pero estaban ellos en la actitud correcta. Ellos en ningún momento promovieron la disidencia, en ningún momento promovieron el formar casa aparte, en todo momento procurrieron justamente luchar contra el sistema imperante porque no era la iglesia verdadera. Estamos hablando del error, estamos hablando de Roma. Estamos hablando de Roma. Así que el pueblo de Dios, como dice la profecía, no estaba dentro de Roma. El pueblo de Dios estaba en el desierto. Durante la Edad Media, los 1260 años, la iglesia huyó al desierto. Los verdaderos, los fieles, no estaban en Roma. Así que llegó el momento que algunos líderes en el mismo Roma, como fue Martín Lutero, descubrieron esa verdad que ya creían los fieles que estaban huyendo en el desierto, que estaban en esos lugares escondidos. Y entonces ya se hizo visible los que estaban del lado de lo correcto, pero fueron que abandonaron el error, no dentro de la iglesia de Dios, que se rebelaron contra el sistema impuesto. Así que es muy distinto y es muy diferente, para que no confundamos la magnesia con la gimnasia, sino que estemos en lo correcto en el nombre del Señor. Así que para mañana estudiaremos un tema sumamente importante. Y recuerde que como es miércoles mañana, habrán también preguntas y respuestas luego del estudio del tema para mañana. Un tema muy importante. Hoy estaremos orando en esta parte final de nuestro encuentro en Más Cerca Estoy. Oraremos por Franklin Montaño. Franklin Montaño, en un ratito le digo cuál es el tema que vamos a tratar mañana, pero vamos a estar orando hoy por Franklin Montaño y pide la oración por Dignora. También oraremos por Ronnie Martínez, también por Nancy Areli Fernández, y Nancy pide la oración por la salud de su hija. También oraremos por Melania Jiménez Tejeda, y ella pide la oración por Ivette, por Enríquez y por la familia de Jocelyn. También estaremos orando por Leonor Martínez, por su salud de manera especial, por Glenny Upia Núñez, por su familia. Ella pide oración también por la familia Valdés, quienes perdieron un bebé, para que el Señor le fortalezca y le ayude a encontrarse con el Espíritu Santo. También oraremos por Ana Mondesí y por sus 3 hijos. También por Yaneli García, que está de cumpleaños, para que el Señor pueda manifestar su gracia sobre ella. También por Alma Mater estaremos orando por su sobrina, quien tiene una operación de emergencia. También estaremos orando por Roberto Romero, por su salud, también por Mariluz y por Beatriz Ortiz. Y como siempre también le incluimos todos ustedes que tienen algún pedido especial que presentar delante de Dios. Para mañana el tema que estaremos estudiando en el espacio Más Cerca Estoy, el tema será cuando el amor es ciego. Amor ciego será el título del tema para mañana. Amor ciego a la luz de la Biblia. No pierda la oportunidad de participar de ese estudio. Ahora oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias también por mostrarnos la luz con relación al tema de los grupos disidentes, para no participar de ese espíritu y para orar por aquellos que se han ido en sendas extraviadas, posiblemente ignorando gran parte de la verdad e ignorando los motivos de aquello que le han arrastrado, como dice tu palabra. Te ruego, Señor, que tu misericordia y tu bondad sigan manifestándose sobre tu pueblo. Que cada uno de tus hijos e hijas que han participado de este estudio y cada uno de los amigos y amigas que han escuchado el estudio afiancen su fe en el Dios que dirige a su pueblo remanente, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese pueblo que pronto será limpiado, purificado por el Señor, pero que cumplirá la misión y estará en el reino de los cielos. Ayuda, Señor, a perseverar y responde, Señor, de acuerdo a tu voluntad, cada pedido, cada oración. Tú escuchaste cada nombre, cada persona, cada familia, cada situación. Ruego, Señor, que le asistas y que puedan sentir en esta misma hora
tu bendición. También te pido, Señor, por los amigos y amigas que están conectados y conectadas y que también te presentan algún pedido desde el interior de su mente y corazón. Respóndele de acuerdo a tu voluntad. Permite, Señor, que tengamos un resto de día feliz y en comunión contigo y que mañana nueva vez nos reunamos en este medio para estudiar tu palabra que es poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.